Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, no sé si días o tardes, a un minuto, justo 12 del día. Muy buenas tardes a todas y a todos por estar aquí este día. Gracias por ese video de introducción y sobre todo gracias por atreverse a hacer una mesa como esta, que es la que vamos a hablar el día de hoy, porque vamos a hablar de narrar, de contar historias. Vamos a hablar de lo importante que es que sepamos narrar y narrarnos y evidentemente quienes estamos aquí nos dedicamos de manera profesional a contar historias, unas mucho mejor que yo evidentemente, pero a contar historias. Pero no se trata de que todas nos volvamos narradoras profesionales, pero sí que entendamos la importancia de la narrativa, la importancia de contarnos y al contarnos también, por supuesto, poder identificarnos, transformarnos y estar. Así que de verdad me da muchísimo gusto el día de hoy estar con estas tres extraordinarias mujeres. Está conmigo Almadelia Murillo, escritora. Un aplauso para Almadelia, por favor. Está también conmigo Elisa Miller, que se presenta y me encanta como directora, guionista, docente y mamá. La verdad, también es. Y está también conmigo Luna Miguel, escritora, editora de Penguin Random House, del Grupo Editorial España. También Luna, bienvenida. Y yo soy Gabriela Barkentin y me va a tocar básicamente no moderar porque simplemente conversar con ella sobre esto que significa contar historias, narrarnos y ojalá también ustedes se lleven alguna inquietud a este respecto. Y voy a arrancar contigo, voy a arrancar con las tres primero, una pregunta general para las tres y les pido nada más ahí que estemos atentos un poco al tiempo, pero un poco la provocación que también me gustaría que ustedes lanzaran a quienes nos están acompañando ahorita, que es un poco de ¿cuándo sintieron ese gusanito de contar? ¿No? De contar historias, de narrar. ¿Y cuándo sentían que además eso podía tener, pues no sé, como un impacto en la gente que las lee, que las ve, que las escucha, que nos ve, que nos lee, que nos escucha? Pero no sé, algún momento que hayan sentido un gusanito, y comienzo contigo, mi querida Almadelia. Bueno, hola a todas mis queridas copanelistas y hola a quienes nos escuchan, gracias por estar aquí. A ver, lo primero que me vino a la cabeza ahora que preguntaste, en realidad fue una experiencia de muy niña. Yo crecí en un internado para niñas, éramos 300 niñas, entrábamos los lunes, salíamos los viernes, aquí en la Ciudad de México, en División del Norte, aún existe. Bueno, porque mi madre me llevó ahí porque tenía 8 hijos y estaba muy cabrón hacerse cargo ella sola, en fin, es una historia muy dura. Y yo muy pronto, desde el primer viernes que mi madre fue por mí, salí con una cartita donde le relataba qué había hecho la semana, ¿no? Hicimos esto, comimos esto, cenamos lo otro, vinieron tal. Y mi madre me festejó de tal manera, siempre se lo voy a agradecer, esa cartita y la pegó en la parte interior de su ropero, que entonces el siguiente sábado yo llegué pero con un pergamino, porque además me puse a pegar una página debajo de la otra, ya en las orillas ilustraciones, ¿no? Haciéndole una verdadera relatoría de lo que eso pasaba. Y cuando pienso en esto me parece muy interesante poner en el discurso público cómo la mirada que te reafirma emocionalmente te puede ayudar a que sepas que tu camino es ese, ¿no? Pues de ahí para adelante, o sea, mi madre tiene, pero así de cartas de la relatoría del internado. Y yo creo que desde ahí hasta ahora, lo que me ha pasado a mí es que algo me validó y me hizo sentir que yo podía contar mi historia y meter en ella mis emociones, aunque el mundo dijera que así no era como había que escribir o que narrar, ¿no? Oye, ¿y tu mamá ya no volvió a decirte que qué bonito, después de que llegabas con 18,000 páginas, ¿no? Ha de haber dicho, ya mijita, fue suficiente. No, y ahora ya ni lee mis libros, me da besos y abrazos y los acomoda por ahí en algún lugar, ¿no? Pero ella es la culpable en realidad. Exactamente, pero bueno, gracias Almadelia. Y sí, la mirada me parece que es importante, la mirada que te valida y la mirada que te coloca, digamos, en cierto lugar. A veces también es peligrosa, mi mamá decía que yo pintaba bien y pinto horrible, entonces también creo que a veces algo de crítica por ahí puede funcionar, pero sí, la mirada, tienes toda la razón, es la mirada que nos mira, que nos coloca de determinada forma. Elisa, por favor. Ay, después de esta anécdota tan conmovedora, yo más bien me conecto con el momento en que decidí que el cine era para mí como un refugio. Más cerca. Sí, para que se encontré en ir al cine con mi abuela, que era muy cinéfila, que de ahí también tomo como este gusto por el cine.
fue descubrir que era una posibilidad de salirse de la propia vida, o sea, como de ponerse en los zapatos del otro. La verdad es que una película bastante cursi, que se llama El fabuloso destino de Amélie Poulain, quizá la recuerdan. Y recuerdo una época, yo como de 19 años, que fue un momento bastante difícil para mí, en donde atravesé la primera depresión pues muy fuerte, y que cuando tienes esa edad crees que nunca se va a acabar, ¿no? O sea, entonces yo estaba atravesando eso, y mi abuela era una persona muy solitaria, y fuimos juntas al cine, y me dio como una sensación de refugio, de encontrar en el cine un lugar donde justamente salirte de tu propia experiencia vital y de tu subjetividad, y poder vivir como otra vida, ¿no? Entonces esa sensación, sobre todo en colectivo, porque todavía soy muy defensora de ver películas en los cines, cosa que se está perdiendo y eso me da un poco de pena, pero sentir que en colectivo puedes vivir una experiencia justo narrativa de vivir otra realidad, ¿no? Entonces me acuerdo salir de esa película cantando la canción con mi abuela, como de estar ultra deprimida a agarrar el brazo a mi abuela y las dos como ir como alegres, ¿no? Y decir, yo quiero hacer eso, yo quiero regalar como otra experiencia a esa pues constante mirar el mundo solo desde tu punto de vista, ¿no? Entonces fue tal cual, o sea, salí de Amélie Poulain, entonces estudiaba filosofía y no entendía nada, bueno. Y por eso estabas deprimida. Y por eso estaba deprimida, y bueno, y dije, no, es ahí, es el cine, ¿no? Es contar historias así. Y desde ahí empecé como este caminito largo para dedicarme a esto. Me encanta la imagen además que nos compartes, ¿no? La imagen con tu abuela y cantando y bailando, pero además, fíjense qué interesante, lo que nos dice Almadelia por un lado es la mirada, quien nos mira de cierta forma amorosa y que nos valida, y aquí es un poco también el decir el refugio, pero también darte cuenta que le puedes ofrecer a otros un refugio, ¿no? Y que a veces también todos necesitamos de esos refugios en la vida. Y pues voy contigo, Luna, cuéntanos. Bueno, igualmente agradecida de estar aquí con vosotras y con todas vosotras. Precisamente, bueno, me gusta lo que habéis dicho, porque una con la madre, la otra con la abuela, la creación, no solo como creación íntima y personal e intelectual, sino como creación de afectos a través de la literatura y a través de la creación artística, ¿no? Crear no solo para crear una obra, sino para crear un vínculo afectivo, me parece que es súper importante. Y a este respecto, por dar la nota, voy a decir que sí, que yo creo que empecé a escribir porque creía que así podría hacer amigas. Yo empecé a escribir en Fotolog, en los blogs, en la prehistoria de Internet un poco, y eso me hacía conectar con gente, bueno, no solo de España, sino de América Latina, a través de nuestro idioma común. Yo tenía 13 años y a través de compartir poemitas en los blogs y compartirlos con otras personas de otros países, eso me hizo a mí pensar, yo ahí creciendo en Almería, que es una ciudad súper chiquitilla del sur de España, eso me hizo pensar que yo podía hacer amigas. Pero aparte de esto, que es como lo bonito y lo afectivo, también empecé a escribir como venganza. Sí, porque aunque mis padres, yo leo gracias a ellos. Mi madre ya murió, pero mis padres eran literatos, y tenían una pequeña editorial y él era profesor de literatura. La represión que yo sentía, el hombre que a mí me daba lecturas, que era mi padre, también era el hombre que me reprimía, sexual y afectivamente. Y poder escribir guarradas y poemas de amor a chicos mayores y poder escribir sobre mi sexualidad y saber que eso a él le estaba molestando, me encantaba. Pues sí, digo, es de risa, pero a la vez no, y de verdad es que gracias. Y me gustan mucho estos espacios y estas mesas porque creo que nos atrevemos a decir de pronto cosas que en otros lugares no necesariamente y a compartirlas, y estoy segura que quienes nos están acompañando ahorita en sus cabezas están pensando cosas similares, ¿no? La primera vez que algo pasó y la primera vez que te diste cuenta en el ámbito en el que estemos que querías hacerlo y lo querías hacer por algo. Entonces fíjense aquí cómo hemos hablado de amor, de
refugio, de depresión, de venganza, pero también de la necesidad o el gusto de querer conectar y de ser amigas. Y al final creo que tiene que ver mucho eso también con lo que hacemos. Y Almadelia, que Almadelia además es una escritora también extraordinaria, yo quisiera retomar un poco la experiencia de lectura que me tocó ver contigo también en tu libro De la cabeza de mi padre, que podemos irnos casi con cualquiera, pero en ese en particular, En la cabeza de mi padre, yo veía siempre cómo cada quien terminaba quedándose con un cachito de esa cabeza de tu padre, ¿no? En las presentaciones de libros, o luego es uno de los libros que, por ejemplo, a mí más me han regalado, que también yo regalé durante mucho tiempo, y cada quien nos quedábamos con un pedacito de esa cabeza de mi padre. Si no lo han leído, es una novela absolutamente extraordinaria. Pero un poquito también que nos compartas esto, Almadelia, ¿qué significa de pronto, digamos, lo que dices, cómo lo dices, cómo incorporas tu propia vida y cómo esa vida va adquiriendo vida propia, literal, y valga la redundancia? Yo creo que, de verdad lo creo, que todos, todes somos narradores de nuestra propia historia, ¿no? Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, hay una especie de novela familiar en cada uno de nosotros, de nosotras, y siempre estamos haciendo un relato, ¿no? Desde que abres el álbum familiar y alguien empieza a contar, ¿te acuerdas?, etcétera, ahí se empieza a tejer un relato. Pero más allá de eso, creo que hay una especie como de dimensión social en el hecho de que las mujeres podamos narrar nuestras historias. Y luego, si eres una mujer que creció en el Estado de México, en un contexto muy poco favorecido, pero que además vienes de puras escuelas públicas, pero además eres morena en este país profundamente racista, perdón que lo repita, pero es que hay que decirlo, y que tienes un relato de abuso sexual infantil que contar, le va dando como elementos. Yo no lo sabía, no escribí por eso, lo sé ahora que el libro se publicó y que me devuelve a miles de mujeres diciéndome gracias por contarlo, porque a mí también me pasó, ¿no? Y unas me lo dicen bajito y al oído y me conmueve mucho en las firmas del libro, pero otras se animan y abren un blog y escriben y publican, y creo que eso, este tejido, ¿no? Texto viene de textere, que significa tejer. Este texto que vamos haciendo entre todas es necesario, o sea, es una historia que tenemos que contar, como también tenemos que contar muchas otras, ¿no? ¿Qué significa ser empresaria? ¿Qué significa estar en los medios? ¿Qué significa, bueno, tener un orgasmo, ¿no? Yo escribo en este periódico, El Reforma, que es un periódico de circulación nacional, digamos, con un cierto perfil muy serio, etcétera. No hace mucho escribí un texto que se llamó El Satisfactor, hablando sobre un juguete sexual que yo pedí por paquetería y misteriosamente se perdió. Y se perdió eso, y se pierde también a veces cuando pido chocolates o vinos, ¿no? Y entonces yo digo, ¿quién será la chica lista que se está quedando? Pero bueno, recibí algunas quejas de suscriptores, porque qué tontería, cómo me atrevía en el periódico Reforma a escribir de eso, porque este es un periódico para hablar de política. Bueno, señores, la sexualidad, sobre todo la de las mujeres, es política, es profundamente política, ¿no? Y esto por hablar de un ejemplo, es decir, lo que contamos, las historias que nosotras contamos, tiene un punto de vista que tenemos que poner en el espacio público, ¿no? Una de las primeras personas en describir el orgasmo femenino y además cómo debía de ser y cuándo ese orgasmo era adulto y cuándo era infantil fue un señor llamado Sigmund Freud, supongo que porque tenía un clítoris oculto que alguna vez se exploraba, ¿no? O sea, el arco es infinito, el arco es absolutamente infinito y por eso creo que sí necesitamos seguirnos narrando, ¿no? Chimamanda Ngozi, esta fantástica mujer nigeriana, habla del peligro de la historia única, porque repetir una historia única, bueno, puede producir incluso regímenes totalitarios, ¿no? Sí. Por eso, mientras más diversidad haya en los relatos que podemos hacer y que podemos incorporar, sabremos que estamos de a poquito desmontando un sistema, ¿no? Una forma única de narrar el mundo. Sí. Esa columna a la que hace referencia Almadelia fue muy exitosa y muy leída.
Y yo le preguntaba siempre, porque hay un personaje en esa columna, si no la han leído, búsquenla, porque hay un personaje que es la administradora de tu edificio. Que yo la veo contenta. Que desde que desapareció ese juguete sexual, está como con una sonrisa la administradora. Entonces yo le dije, bueno, pues igual fue una buena inversión, hay que decirlo. Pero también creo que sacudió porque en otro grupo de amigas en el que estamos, pues de repente una decidió mandarnos a todas uno de esos juguetes sexuales, lo cual genera otra conversación, genera una conversación de lo íntimo a lo público y que sin lugar a dudas descoloca. Y brinco tantito y me voy contigo, Luna, y ahorita regreso contigo, Elisa, pero decías hace rato la posibilidad de escribir guarradas, la posibilidad de decir lo que quieres decir, y además en otros momentos has hablado de esto, de las perras ladren muy alto y sean escuchado, que las perras ladren muy alto y sean escuchadas. Y me gustaría que nos contaras un poquito de eso, es decir, desde dónde estás mirando también, no solo tu escritura, sino también la de las otras. Claro. Aquí las perras específicamente hacen referencia a un libro de una autora puertorriqueña que se llamaba Rosario Ferré, fascinante, un poco de la generación un poco más joven, pero de la generación de todas estas autoras tan maltratadas por las academias y los editores y los críticos macho. A mí me gusta llamarlos así, los escritores macho. Y Rosario Ferré es la autora del Coloquio de las perras, un libro en el que pone, igual que Cervantes puso a dos perros a debatir sobre la cultura de su momento y la política de su momento, ella pone a dos perras perdón por el lenguaje, pero a cagarse en el boom latinoamericano absolutamente protagonizado por señores, ¿no? Y se pregunta dónde están las historias de ellas, dónde están nuestras historias, ¿no? Dónde están nuestros sufrimientos, dónde están nuestro querer, nuestras maneras de pensar, nuestra filosofía también, ¿no? Se pregunta por todas esas cosas y yo lo recuperé precisamente porque ya que había intuido que escribir me permitía hacer amigas vivas, quizá escribir también me permitía hacer amigas muertas. Y precisamente amigas muertas enterradas de una manera muy, muy sucia y muy, muy olvidada, ¿no? por la industria en la que trabajo. Por suerte, el sector editorial actualmente, digo por suerte, y es por el trabajo de muchas, por el trabajo de muchas periodistas, por el trabajo de muchas autoras y sobre todo también por el trabajo de muchas lectoras. Yo siempre reivindico el hashtag Bookstagram, reivindico a las tiktokers que hablan de libros, porque en parte también gracias a toda esa gente joven que está leyendo autoras que murieron antes de que sus abuelas nacieran incluso, ¿no? Todas esas lectoras jóvenes están haciendo justicia para con las autoras muertas, ¿no? Entonces, para mí el ladrido tiene que ver con eso, con ese coloquio de perras, que podría ser uno también, ¿no? De hecho, Decididas podría ser un gran coloquio de perras, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver con un momento en el que creo que mucho trabajo y mucho sufrimiento de muchas está por fin dando unos frutos luminosos y está haciendo que la literatura no sea una cosa de señores y una cosa de intelectuales inalcanzables, sino que sea compartido, que atraviese generaciones, que atraviese géneros, que sea absolutamente transversal y que no nos haga sufrir tanto, ¿no? Como creo que generaciones atrás podía hacer sufrir a quienes participaban de esta industria, ¿no? por tantos acallamientos. Así que ya le pusiste subtítulo, Decididas, coloquio de perras. Eso me Genial. parece que está muy bien, ¿no? Ahí nada más le dan crédito a Luna, pero sí. Y ahorita que decías también, rescato el esfuerzo que están haciendo en la UNAM, esta colección que se llama Vindictas, en donde justo están publicando mujeres, plumas de mujeres, que también se las recomiendo mucho que por ahí le echen un ojo, y han hecho un trabajo decidido de publicar precisamente a mujeres. Y Elisa, tú te dedicas al cine, y a mí creo que a todos nos sigue dando de repente algo de risa cuando dicen, una mujer cineasta ganó un premio, una mujer, es como si fuera como si eso en sí mismo fuera noticia.
es noticia porque no había sucedido. En ese sentido, claro que es noticia. Pero también me gustaría que nos compartieras un poco desde donde tú estás, desde lo que significa hacer cine, desde el mundo audiovisual, lo que significa, digamos, tu mirada y el trabajo en este otro entorno y en una industria, híjole, que es una industria muy dura y muy compleja, como tú bien sabes. Sí, bueno, justo a mí me pone muy mal cuando me preguntan, ¿qué se siente ser mujer cineasta? Y yo, puta, pues, ¿qué se siente ser hombre periodista? ¿No? O sea, como, no sé, o sea, yo solo soy esta persona que resulta que soy mujer, pero sí me irrita mucho y me irrita mucho luego los premios de el mejor documental dirigido por mujer. Así Puta, ¿por qué? ¿No? O sea, cuesta igual de trabajo dirigir una película siendo hombre que siendo mujer. Efectivamente es un mundo en donde me muevo muy machista. Por ejemplo, en la última película que hice, Temporada de Huracanes, que fue la película más grande que he hecho, yo me puse muy necia y de las cabezas de departamento somos, digamos, si son 8, 6 éramos mujeres. Sin embargo, el crew, o sea, el equipo total, que era 130 personas, pues hagan de cuenta que 100 eran hombres, ¿no? O sea, por más que yo, digamos, desde mi posición de poder o de directora, elijo trabajar con la mayor parte de jefas de departamento mujeres, igual hay un montón de puestos que siguen siendo exclusivamente masculinos. Entonces, en ese sentido, yo cada vez menos, pero muchas veces pierdo mucho tiempo en el set, en mi medio de trabajo, ya cuando me toca trabajar con gente, porque en mi medio hay muchos procesos que son yo sola, ¿no? O sea, yo escribo sola con una co-guionista, después trabajo con la productora, ¿no? Y después ya llego a como, que parece como un campamento de guerra, o sea, los rodajes son muy salvajes, muy extremos. Y me topo con un equipo mayoritariamente masculino que al inicio me mira como, ¿y esta morra qué? ¿No? O sea, como ese sentimiento que entonces pierdo tiempo en hacerles ver que aun cuando soy mujer, tengo claro lo que quiero y sé lo que, ¿sabes? Como justo, estoy decidida a hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, ese es como una especie de obstáculo que hay que... Ahora, también les cuento que al final del rodaje, 8 semanas después, los 100 machos que me acompañan me acaban diciendo patrona o sea, sí patrona lo que usted diga, ¿no? Entonces, pero digamos, perdí tiempo en hacerles ver y tengo que de pronto hacer una escena de correr a alguien, gritar, que no es muy mi estilo, pero es como la única manera de que digan, ah, mira, esta señora tiene su carácter, ¿no? Y yo, obvio sí, pues si no, no estaría aquí parada, ¿no? Pero bueno, sí es ir ahí librando esa batalla de mundo de hombres y un poco sortear tal cual, o sea, una mujer cineasta ganó un premio, bueno, es igual de difícil un hombre cineasta ganarlo, pero efectivamente los lugares también han sido, o sea, imagínense que la primera mujer que hizo una película de ficción, que era la secretaria en el estudio Gaumont en Francia, una mujer llamada Alice Guy, que era la secretaria, fue la primera que dijo, ¿y si hacemos una especie de obra de teatro filmada? O sea, cuando solo hacían lo que hacían los Lumière, que era filmar a los trabajadores salir de la fábrica, filmar el tren que venía. Y esta chava que era la secretaria, que le dijeron, a ver, aprende a usar las cámaras porque estás aquí al frente. Y dijo, ay, ¿y si grabo una cosa de ficción? O sea, la primera obra de ficción en cine la hizo una mujer llamada Alice Guy, que borraron de los anales de la historia del cine, y hizo 120 cortometrajes o algo así, de los cuales la mayoría está, el crédito es del esposo, porque no había mujeres directoras, ¿no? Entonces, digo, eso partiendo, ¿no? Así es la historia del cine, a mí me parece terrorífica, ¿no? Y así un montón de mujeres cineastas que o no se les da la oportunidad de sí filmar su película, o tal cual te dicen, o sea, como a mí un maestro de la escuela en mi examen profesional donde me atreví a tener una imagen de sangre menstrual, me contestó, me dijo en el examen profesional que dejara de hacer películas femeninas, que por qué me atrevía a poner sangre menstrual en una imagen, que qué ofensivo. Yo así de, güey, eso como mujer lo ves cada mes, ¿no? O sea, y tanta sangre que hemos visto de otro tipo, de violencia, ¿no? Y eso a los hombres les parecía muy violento, ¿no? Entonces, digamos, yo también
sin embargo, en esta última película, de hecho, muchas que decidí así hacer puros personajes femeninos, y ahora pienso, la última película que hice basada en un libro de mi querida Fernanda Melchor, que cuando leí el libro dije, qué increíble que esta chava de mi edad hizo un libro que es unisex, o sea, que si tú nada más ves Melchor, temporada de huracanes, y lo lees, probablemente no adivinarías que es una mujer la que está detrás, porque también hay una cosa donde se espera de nosotras que hablemos únicamente de lo que es ser mujer, ¿no? Y de pronto este libro, que es un libro unisex, que yo me atreví a llevar a la pantalla como un reto gigante, que digamos, lo que yo más admiraba de Fernanda cuando leí el libro, decía, esta mujer que se atreve a hablar del patriarcado, ¿no? Del machismo, de la identidad de género, de cosas que no necesariamente como que el estereotipo de, eres mujer, te toca hablar de esto, ¿no? Digamos que eso también me parece súper importante, como que romper un poco también eso que se espera de nosotras, ¿no? Y decir, yo también puedo hablar de otros temas, ¿no? Sí. Bueno, y el libro es increíble y el trabajo que llevaste a la pantalla es extraordinario también, así que ambos nuevamente recomendados, de verdad, de verdad. A ver, me gustaría un recorrido muy rápido antes de concluir, ya se nos va a ir acabando el tiempo, pero un recorrido muy rápido y otra vez voy contigo, Almadelia, porque tú eres una buena recomendadora, ¿no? A ti te gusta hablar de lo que lees, de lo que te sorprende, y me gustaría que nos contaras, y un poco a las tres, una pregunta más o menos similar, como algo que te haya sorprendido últimamente, que hayas leído y que dices, híjole, esto es algo que me abrió los ojos, que me hizo ver algo que yo no había visto. No tiene que ser necesariamente de una mujer, algo que hayas leído, por ejemplo. Sí, soy una gran recomendadora. Sí. A ver, es que, claro, se me queda la cabeza en ebullición después de escucharlas, ¿no? Pero yo creo que esta cosa de la escritora mujer, la astronauta mujer, la periodista mujer, en realidad es algo que obedece volviendo a donde empecé, a la mirada, ¿no? O sea, el humanismo nos traicionó y dejó de vernos como ciudadanas. Eso se prueba simplemente viendo cómo en todos y cada uno de los países el derecho al voto nosotras lo obtuvimos siglos después que los varones, ¿no? Y desde ese lugar donde nosotras somos vistas como ciudadanas de segunda o infantilizadas o incapacitadas para una serie de cosas, cuando volvemos a decirles, oiga, no, es que sí, o sea, sí podemos, sigue llamando la atención, ¿no? Porque es como decir, mira, estas niñas, estas chiquitas, estas personas inferiores. Y yo creo que eso es algo que vamos a seguir escuchando, porque, bueno, el 90% de los primeros mandatarios del mundo son hombres, ¿no? Porque sabemos que faltan cerca de 300 años, en el último informe, en la reunión de Davos, la ONU hace el cálculo diciendo, hoy como están las cosas con los avances que hemos tenido, más o menos en 300 años las mujeres habremos alcanzado equidad económica, de salud y educativa. Entonces, cuando yo escucho señores que me dicen, pero ya de qué se quejan, pero si ya lo lograron, pero si ya están de moda, ¿no? Entonces la mirada es sistémica y por eso doy estos datos, la mirada es sistémica. Y volviendo a la pregunta de Gaby, en cosas que yo he leído últimamente que me encienden como un fueguito interior, he leído por una serie de razones mucho sobre el duelo y encuentro fascinante y agudo y brillante cómo las autoras abordan el duelo de manera muy distinta, casi diciendo, cuando un hombre está en duelo, hace una guerra. Ahí está toda la literatura desde la Ilíada y la Odisea, y cuando una mujer hace un duelo, reconstruye un ser humano, ¿no? Les recomiendo profundamente Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, es una escritora colombiana que elabora sobre el suicidio de su hijo, y una novela colombiana que recién leí, ella se llama Sara Jaramillo, y se llama Cómo maté a mi padre, y la traigo a colación porque le matan a su padre en la guerrilla colombiana, en un contexto muy violento como el que México hoy tiene, y esta mujer elabora de tal manera, de veras, con tanta agudeza que, bueno, yo terminé llorando así, las páginas muy conmovida, pero tira un lazo, una lucecita de
Cuando nosotros nos preguntamos ¿cuándo se va a acabar la violencia en México? ¿Cómo vamos a acabar con eso? Y vuelven a ser las mujeres en este país, las madres buscadoras, y en el mundo en general las mujeres las que van encontrando ese camino, ¿no? Les dejo esos dos textos y muchísimas gracias por escucharnos. Sí, increíbles además estas recomendaciones. Gracias Almadelia. Y voy a brincar contigo, Luna, porque además tú eres, además de que escribes, eres editora también. Y eso significa, ahora sí que como arrancamos con Almadelia, el tema de la mirada, tú también tienes una mirada. Tú también tienes una mirada de lo que te llega, lo que descubres, las voces que tú arropas y que de alguna manera ayudas a lanzar al mundo. Y también me gustaría que nos compartieras tal vez algo de lo más reciente, no sé si de lo más reciente, pero algo de lo que te haya también a ti dicho, aquí tengo que poner el ojo, esta mirada vale la pena. Bueno, quizá una con las redes sociales como que se despista y tiene que poner el ojo a demasiadas cosas, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Pero ya que estaba hablando del boom y de la recuperación de autoras, justo ahora va a salir un libro de una de mis autoras jóvenes mexicanas favoritas, que es Jazmina Barrera, y es un libro sobre Elena Garro. Entonces, recomiendo este libro porque engloba un poco estas dos miradas que creo que mi trabajo requiere, que es mirar al futuro, pero para poder ser consciente de qué debo yo trabajar para el futuro, tengo que mirar al pasado y tengo que ser honesta con el pasado también, ¿no? Y solo de esa manera podremos escribir en el presente. Entonces yo creo que Jazmina Barrera, que ahora publica esta biografía en Lumen, una biografía en la que la entrecruza con su vivencia personal y cómo ella tardó, no sé, hasta los 20 y muchos años en descubrir a una de las grandes novelistas mexicanas, que una escritora tarde tantos años en descubrir a una de vuestras grandes autoras es sintomático de algo, ¿no? Entonces, recomiendo este libro porque creo que, como decía antes, hay muchas autoras jóvenes leyendo a nuestras ancestras y ese trabajo es apasionante y nos permite viajar al futuro, viajar al pasado y seguir vivas en el presente. Sí, y seguir vivas en el presente. Gracias, Luna. Y cierro contigo, Elisa. Y un poco en el tono de lo que decías hace rato, empieza a ver más mujeres haciendo cine, empieza a ver más mujeres activas proponiendo, incluso miradas que a mí me parecen también muy interesantes. Y me gustaría también que nos pudieras poco como compartir qué has visto recientemente del cine que se está haciendo, que a ti también te haya sorprendido. Sí, bueno, efectivamente cada vez hay más mujeres en el cine, cada vez hay también más voces nuevas, hay muchísima, ahorita como encuentro de literatura, cine, donde finalmente nos dimos cuenta los que estamos rodeados de escritores increíbles, ¿no? Que nuestros contemporáneos en la literatura están proponiendo cosas súper interesantes. Entonces, pude ver una que también que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea, que es una adaptación de un libro de Villalobos que me encanta. Perdón, estoy saliendo un poco de las mujeres, pero hay una adaptación de Villalobos que me pareció que vale mucho la pena, hecha por Fernando Frías, uno de mis colegas, que siento que tiene una mirada muy potente y unos personajes también femeninos muy, muy extraordinarios, que sucede entre Barcelona y la Ciudad de México. Un sentido del humor, sí, como que yo, digamos, luego digo que Fernanda Melchor es nuestro Juan Rulfo, perdón, y que y Villalobos nuestro Ibargüengoitia, y hay una contemporáneos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las películas mexicanas que ahorita más me gustó, y no siendo mexicana, también Pobres Criaturas, que me parece realmente una declaración, también una adaptación, creo que ahorita estoy muy en ese viaje, pero me pareció más feminista que la supuesta feminista Barbie. Entonces también se las recomiendo un montón. Y Anatomía de una caída, que también es una película muy profunda, ¿no? Pues gracias también a ti, Elisa. Y pues para cerrar, una frase a cada una. ¿Qué les dirían a todos quienes nos están escuchando ahorita cuando hablamos de narrar, de narrarse, de contar, de lo que significa esto, construir historias? Una frasecita muy rápida a quienes nos están escuchando. Almadelia. Sigamos contando, sigamos hablando.
Gracias, Elisa. Yo diría como el no ya lo tienen, ¿no? O sea, como que romper esa barrera. Luna. Dios, quedan 5 segundos. 0. Yo creo que escribir está bien porque también te permite mentir. Me gusta. Escribir está bien porque también te permite mentir. Bueno, te permite mentir muchas cosas, pero escribir además también, sin lugar a dudas. Bueno, mentir aceptadamente. Mentir aceptadamente, me gusta. Y yo diría además, y cerraría con esto, yo creo que también es tiempo de que nos hagamos cargo de nuestras propias narrativas como podamos, ¿no? Y se vale tropezarnos, se vale mentir, se vale equivocarnos, se vale llorar, se vale reír, pero hacernos cargo de nuestro propio relato, sobre todo, creo que también es muy importante. Gracias a las tres y gracias, por supuesto, a ustedes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.